porque sé que a ti te va a gustar. En el pacto edénico es, como su nombre lo indica ahí, lo establecido en el jardín del Edén. La Biblia, este mensaje lo iba a predicar a una iglesia que me invitaron, pero cuando llegamos, recuerdo que llegué tarde y ya habían terminado el culto. El pacto, eso es profundo, pero sé que te va a gustar. El pacto edénico ya empieza en el jardín del Edén. Ahí en el jardín del Edén, escucha eso con mucha precaución. La Biblia habla que en el jardín del Edén, había río que corría en el jardín. Pero escucha eso, sé que, en la escuela la profesora utilizaba esa expresión del riego. O sea, riesgo es peligro y riego es río. Sé que, a la profesora al escuchar eso le va a gustar. Yo estoy seguro que le va a gustar, porque ella va a ver que estamos hablando de lo que ella enseñó años atrás. Escucha eso. La palabra también establece que ahí en el jardín del Edén había oro fino. No era cualquier oro, era un oro fino. Y queremos dejarlo con esa expresión, era un oro original. Un oro fino, ya que hay oro más caro que otro más fino que otro. Y ya cuando usted cae leyendo lo que escribía, lo que hacía el rey Salomón, usted va a descubrir de eso del oro, y el oro que usaban en aquel entonces, que no era cualquier oro. Ya eso de pacto edénico, ya es la inocencia del hombre. Ya el pacto adámico es la gracia, adánico, la gracia. Por eso quiero compartir contigo también la Sagrada Escritura aquí en Romanos, donde el apóstol Pablo está hablando. Romano en su capítulo 5, a la altura de su versículo 12, dice así, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Escucha bien, versículo 13. Y concluyo aquí, que fue también mi número de orden en la escuela. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea que donde no hay ley, no hay pecado. Que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por un solo hombre sobreabundó la gracia. La Sagrada Escritura habla aquí mismo en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Escucha eso. La palabra establece que por cuanto pecaron, abundó el pecado. Pero donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Yo quiero que usted entienda eso de pacto edénico y pacto adánico, que ya es la misma cosa. Pudiera compartir el misterio de la creación, pero ya eso es parte del misterio de la creación, porque realmente es un misterio lo de la creación. No olvide esto: pacto edénico, inocencia del hombre, y ya el pacto adánico, la gracia de Dios. Escucha eso con exactitud, escucha eso con toda la claridad posible. Si usted puede moverse de su lugar de confort, muévase, pero nunca olvide eso.
pacto edénico, inocencia del hombre, y pacto adánico, la gracia de Dios. Tenga esto claro en su mente y no se deje engañar por nadie. Y también aprovecho a ayudarte a entender esto, por si en alguna ocasión, algún momento usted escucha a alguien que le pregunta acerca de qué es el pacto. Alguien canta un pacto con Dios, hicimos tú y yo. Pero escucha eso, el pacto, eso es el acuerdo que se establece entre dos o más personas. Pacto es un acuerdo. Pacto, acuerdo. Nunca olvide esto. La palabra de Dios habla que en el principio Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, ya eso cae en el misterio de la creación, que más adelante estaré compartiendo contigo. La palabra establece que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero oiga lo que me gusta, porque todavía no he llegado a la parte que quiero llegar contigo en esta mañana. La palabra habla que Dios hizo una expansión. Ay, Padre, sé que te va a gustar. Dios hizo una expansión. A la expansión llamó Dios cielo. Que nadie te engañe. Dios le puso nombre a la expansión. Hay muchas cosas que lo que necesitan es que reciban nombre para que se materialicen. Dios le puso nombre a esa expansión y lo llamó cielo. Seguimos hablando del pacto. Después que el hombre peca por desobedecer a Dios, que fue desobediencia del hombre porque Dios le había dicho que no. Bueno, no lo juzgamos porque nadie es perfecto. Pero escucha eso. Lo que Dios le prohíbe a Adán, que no estoy predicando, pero siento como predicarte en esta mañana, porque este era un mensaje que tenía preparado para predicar. Oiga eso, lo que Dios le prohibió a Adán era el árbol, ¿verdad? El árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia. Pero, ¿qué era lo prohibido? Era una fruta. Y si nosotros, me gusta la revelación de esta mañana, llevamos esto a un punto de revelación, sea revelación, no revelación de visiones, sino de revelación de la palabra, de la Sagrada Escritura. Si nosotros llevamos eso al punto de revelación, usted va a notar que Jehová Dios a nosotros nos pide que vivamos en el Espíritu, ¿verdad? Claro está, que demos fruto. Usted diría, pero ¿cómo Dios pide que demos fruto y en el principio prohíbe a Adán comer del árbol? Si lo que salía del árbol era una fruta. ¿Era fruta o era fruto? Pero yo quiero que tengas esto claro en la mente. Claro en la mente, que nadie te engañe. Lo prohibido es prohibido. Era una fruta. Él era el que estaba ya en el jardín del Edén. Él era el dueño de eso, en pocas palabras. Adán nunca era, ¿cómo te explico? Nunca era normal como usted y yo, porque a él se le asignó que le pusiera nombre a los animales. O sea que Adán fue uno de los seres humanos
más sobrenatural. A pesar de que pecó, Adán era un hombre pero muy sobrenatural. Y notar cómo un hombre puede ponerle nombre a lo que está aún en el mal. Entienda eso usted, hermano. Usted, humano, sea sincero. ¿Cómo un hombre puede ponerle nombre a lo que está en el mal? Pero Adán lo hizo. Usted y yo no hemos hecho muchas cosas como lo que hizo Adán. Pero él pecó, claro está, Adán pecó. Pero lo que Adán hizo, todavía podemos hablar de lo que Adán hizo. Y aprovecho a ayudarte a entender esto para que nadie te engañe. Porque ya eso lo hablan muchos ministros. Algunos hablan que si Adán tenía ombligo o no. Y otros hablan que si él era el único ser humano o no. Pero quiero que tengas esto claro en la mente. Bíblicamente él era el único ser humano. El primer hombre que vio a Dios, que